por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. La historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás. Por lo que fue y contra lo que fue, anuncia lo que será. Eduardo Galeano. A nuestros seres queridos. Y es así que comenzamos con Haciendo Memoria. Hoy viernes 4 de septiembre del 2020, la audición de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay, que se emite por CX30, 1130 AM, y por la radio cooperativa.uy. Y además nos pueden ver en vivo por nuestro canal de YouTube, Crisol, con Y, Crisol. Y bueno, nos ven acá, estamos en el estudio. En la conducción del programa, Waldir Tavares, José Olivera y Alfredo Rivera quien habla. A Waldir Tavares lo tenemos de licencia en su casa, un saludo desde acá. Y nuestras colaboradoras, Josiana Fernández Lavie y Mar Candela Rodríguez Borja, que por distintas necesidades de estudio y particulares, por hoy no van a poder estar. También desde los controles técnicos, el operador Eduardo Pájaro Fernández haciendo magia con la tecnología. Y hoy con un montón de temas, José, ¿no? Sí, buenos días. Y tenemos las vías de comunicación que pasamos a la audiencia. El celular para mensajes 091-028-578. ¿Cómo me dijo? ¿Cómo me dijo? 091-028-578. Muy bien. Luego el correo institucional crisol2003@gmail.com. Crisol con Y. Y luego para la radio, crisolhaciendomemoria@gmail.com. Muy bien, dígame de nuevo el teléfono para comunicarse. 091-028-578. Muy bien, para mandarnos mensajes, consejos, críticas, lo que quieran. Y bueno, tenemos muchas informaciones y hoy con un invitado que tenemos, que no va a ser ni más ni menos que el abogado Pablo Chargonia, que ya lo tenemos en estudio, pero antes, le damos el saludo, pero antes tenemos algunas informaciones cortitas, ¿no, José? Por ejemplo, la movilización de esta noche de madres y familiares de detenidos desaparecidos en la Plaza Libertad. Sí, de 18 a 20 horas con los resguardos típicos de esta edad de coronavirus, ¿verdad? Sí, exactamente. Con todas las previsiones sanitarias, con barbijos, conservando las medidas de seguridad, exactamente. Un recordatorio también que el 1 de septiembre se hizo aniversario de la muerte del estudiante Julio Espósito, de 19 años, que fue el 1 de septiembre del año 71, donde ya se reclamaba por detenidos desaparecidos. Héctor Castañeto y Abel Ayala ya en el año 71 eran desaparecidos, y también en esa movilización que se dio en la Facultad de Química por los recientes asesinatos que habían ocurrido contra los también estudiantes Heber Nieto y Ramos Filippini. Muy bien, sí, también se desarrolló el pasado 30, que fue el Día Internacional del Detenido Desaparecido, una actividad en La Tablada organizado por el colectivo, que además, apoyó Crisol también, ¿no? Pero organizada por el colectivo Memoria de La Tablada, donde se puso nombres a 3 calles de la zona. Ellas fueron Cecilia Gómez, detenida desaparecida en el 78, Amalia Sanjurjo, detenida desaparecida en el 77, Carolina Barrientos, detenida desaparecida en el 77. La Tablada, para los que no saben, también conocida como Base Roberto, fue un centro clandestino de detención operado por las fuerzas fascistas de la dictadura cívico-militar entre los años 77 y 83, donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos a detenidos y detenidas por razones políticas. Allí funcionó el órgano coordinador de operaciones antisubversivas, el OCOA, donde se practicó de forma sistemática la tortura, los abusos sexuales y las desapariciones de personas. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos también una declaración de la Comisión de Recuperación de la Memoria Histórica de Rivera, que ha tenido la solidaridad nuestra y de varias organizaciones de derechos humanos, sobre la actuación de la policía que detuvo
a militantes sociales por pintar frente a la casa del Gilberto Vázquez. O sea que ahí hubo una detención, tuvieron varias horas, y tenemos a Pablo, después lo podemos preguntar, pero pintar en la vía pública no es delito. Sí, bueno, Gilberto Vázquez, alguien de que han salido parte de las actas del Tribunal de Honor Militar, donde narra aberraciones, por decir una palabra suave, nada más. Pero bueno, son cosas que conversaremos más adelante. También hay una ofensiva reaccionaria también, con editoriales del diario El País para cerrar la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, en fin, y hay una declaración del Instituto Latinoamericano del Ombudsman sobre los cuestionamientos a la Institución Nacional de Derechos Humanos, defendiendo la institución de derechos humanos, que, en fin, desarrollaremos de repente más adelante. Wilder Tyler, al quien mandamos un saludo, recientemente fue nombrado presidente de la institución, que es algo rotativo. Los 5 integrantes se van rotando año en año. Que lo tuvimos la semana pasada por acá. Exactamente. Sí. Y que hubo una conferencia de familiares la semana pasada que fue muy trascendente, porque justamente hablábamos de Gilberto Vázquez, ¿no, José? Sí, donde en las actas que dio a conocer familiares, se narran los asesinatos, torturas, toda clase de aberraciones que involucran al represor Gilberto Vázquez. Y ayer en la televisión vi declaraciones que eran inéditas también, donde cuenta distintos tipos de aberraciones tremendas, ¿no? Tremendas, e incluso algunas partes dijeron que no las pasaban justamente porque era peor todavía de lo que estaba contando. Sí, otros temas también tenemos, que algunos tal vez comentemos con el abogado Chargonia. El desafuero de Manil Ríos, le cuento, José, y para la audiencia, sigue siendo postergado porque parece que han pedido, la coalición de gobierno, postergar por más días en la Comisión de Constitución y Código para que no se vote todavía. Parece que no hay consenso ahí en la coalición, algunos quieren votar el desafuero, otros no. Como dije la semana pasada, hay ruido en el boliche El Resorte, y bueno, veremos en qué queda esto. Perdón, Alfredo, sí. Lo que es estimulante es que tanto las juventudes del Partido Nacional como del Partido Colorado llaman a que se dé el desafuero. No es menor, ¿eh? No es menor, no, es una buena señal eso. Sí. Bueno, después, lo comentamos la semana pasada, pero es importante tenerlo presente, esta situación entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Almagro, metiéndose para la designación o no de su director o secretario ejecutivo, pero en fin, seguiremos comentándolo más adelante. Y ahí no quieren renovar el contrato a activistas de los derechos humanos que trabajan. Paulo Abraun, quien tuve el gusto de conocerlo cuando fui a Brasilia en representación de Crisol años atrás, y a Joel Hernández. Exactamente. Bueno, estos problemitas con Almagro, otro más y perdimos la cuenta. También, ¿qué otra cosita tenemos por ahí? Tenemos que hay 28 expresas políticas que hicieron una denuncia colectiva por violaciones durante el terrorismo de Estado. Hay un comunicado de Crisol que se está elaborando al respecto y hay un llamado, incluso tal vez sea una de las preguntas que nos gustaría hacerle a Pablo, porque este tema, los grandes medios que hablan de estos temas no las invitan a estas compañeras cuando es un caso grave. Todos los programas que hablan de esta temática invitan, incluso hay periodistas que son acusados de trabajar para los servicios, pero a estas compañeras no las invitan, ¿no? Muy bueno, pero ya le damos entrada entonces al invitado del día, pero antes queríamos recordarle a la audiencia que el Observatorio Luz Ibarburu es una red de organizaciones de la sociedad civil que trabaja en los derechos humanos relacionados con el pasado reciente. Se creó en 2012 a iniciativa de la Secretaría de Derechos Humanos y Políticos Sociales del PCNT para impulsar una ley que asegurara el cumplimiento de la sentencia del caso Hellman versus Uruguay en aquel momento. Inicialmente esas organizaciones fueron el Grupo de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Hijos, Serpaj Uruguay, Crisol, las fundaciones Mario Benedetti y Selmar Michelini, la Mesa Permanente contra la Impunidad, FUGBAN, FEU, ONAJPU, el Movimiento de Educadores por la Paz, el Colectivo Pro Derechos, el Colectivo Denunciantes de 2011 y la Comisión de Memoria de los Fusilados de Soca. Luego se sumaron el INAS,
y la Asociación Donde Están de Francia. Y tenemos el gusto entonces de recibir al integrante del observatorio, justamente el observatorio Luz Ibarburu, del abogado Pablo Chargonia. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes, el gusto es mío. Y son tantos los temas que uno no sabe por dónde, interminable. por dónde empezar. Pero empiezo por ahí precisamente. El observatorio hace una tarea de recolección de información y una de sus misiones es aportarle a la gente, a la opinión pública, como decíamos antes de entrar, a los más enterados y a los menos enterados. Tal vez como un desafío mayor de llegar a las personas que menos están empapadas en estos temas, porque es un tema de debate actual, muy intenso, muy fuerte, lo estamos viendo en la prensa todos los días y va a seguir siendo así. Un tema clave que involucra las cuestiones del poder, de la libertad, de la democracia, del fascismo, de los intereses populares, de los intereses hegemónicos. Y creo que hacemos bien todos en compartir información para que se enriquezca un poco tal vez la discusión. Y a mí se me ocurría tratar de explicar por qué hubo alguna vez una reacción del senador Manini Ríos en una media hora previa contra algún juez. Es un asunto de sensibilidad institucional, pero que tiene que ser adecuadamente explicado. Tuvo que ver con un cierto oleaje de procesamientos que se dio en este año 2020, curiosamente. Hubo feria judicial sanitaria, se enlenteció toda la actividad a partir de la cuestión de la pandemia, pero algunos jueces dictaron procesamientos con prisión, y eso molesta, y eso molestó. Hemos criticado muchas veces la lentitud de la justicia, y lo seguiremos criticando, es selectiva, es lenta, es demorada, pero hay algunas acciones que provocan reacción, precisamente. Esa es una actitud reaccionaria de algunos dirigentes políticos como el que mencioné. Entonces, tengo acá algunos datos de cuál es la realidad del abordaje judicial de los crímenes de la dictadura. Hasta el día de hoy han sido enjuiciados o condenados 42 individuos. Es un número muy exiguo, es cierto. Está claro que el terrorismo de Estado es ejercido como acción criminal por jerarcas, por mandos medios, por ejecutores, y no son 40, son muchísimos más. Entonces, este número indica unas limitaciones evidentes que tienen que ser explicadas y van a ser explicadas muchas veces en el sentido de que hubo una salida con una transacción que dio lugar a la ley de caducidad que cerró los juicios hasta el 2011. Es un tema a discutir y a debatir, pero no me quiero apartar de los números por ahora, números puros y duros. De estos 42 individuos que fueron enjuiciados, alguna vez están vivos hoy 34. De esos 34 hay 20 que están en establecimientos penitenciarios, unos en Domingo Arena y otros en Coraceros, y 14 con prisión domiciliaria. Este número de 14 tiende a crecer en detrimento de la prisión en establecimientos penitenciarios por cierta concesión demasiado liviana y superficial del beneficio de la prisión domiciliaria. Un ejemplo es Gilberto Vázquez, del que podemos hablar más adelante, que está en su casa en Rivera, ¿no? Que se decía que lo han visto vecinos paseando los perros, ¿no? Y que en nuestra opinión eso es suficiente como para revocar la prisión domiciliaria, no nuestra opinión, sino porque así lo determina la ley. La ley establece, es el Código de Proceso Penal, el viejo Código de Proceso Penal, que cuando se desconoce la prisión domiciliaria, el usufructo o el beneficio de la prisión domiciliaria cae. No es necesario hacer otro análisis, ni análisis médico, saber cuál es la situación, ni si tiene que estar en Rivera o en Montevideo. Lo que tiene que hacerse es revocar la prisión domiciliaria. En ese sentido, Sandro Sova, con nuestro patrocinio, lo pidió. ¿Por qué Sandro Sova? Porque Gilberto Vázquez está condenado, entre otras cosas, por las desapariciones en Automotores Orletti. Entonces entendíamos nosotros que las víctimas que provocaron con sus denuncias esa condena tienen derecho a intervenir, aunque nos enteramos por la prensa, tienen derecho a intervenir y a decirle al juez, mire que lo vieron paseando, o lo vieron salir de su casa sin autorización judicial. Si fue sin autorización judicial, aun cuando alegue, porque fue lo que alegó, ¿no? Que iba al odontólogo, si no recuerdo mal, aun cuando alegue a cuestiones médicas, si fue sin autorización judicial, entonces debería caer la prisión domiciliaria, que además está en la frontera con
Brasil, y Y todos con sabemos antecedentes de fuga, lo ¿no? que eso supone, con antecedentes de fuga, de lo que, En el 2006. de lo que hablamos, este episodio de la peluca que dio lugar al Tribunal de Honor, etcétera, etcétera. Y por lo tanto no debería corresponder la prisión domiciliaria en ese lugar. Y en cuanto, el otro número que me queda por decir, son los indagados con pedidos fiscales de procesamiento que nunca fueron procesados antes. O sea, no son los Gilberto Vázquez, Gavazo y compañía, sino otros individuos que andan por ahí sin ningún enjuiciamiento todavía, y son 40, de los cuales hay que sumarle otros 6 que estos sí tienen otros procesamientos, como Gavazo, como Gilberto Vázquez, etc. Estos son los números redondos de la situación judicial en Uruguay. Bien, como introducción y comenzando esta conversación, está bárbaro, ¿no? Pero vamos a seguir después de la tanda, Dale. porque ahora viene una tanda publicitaria y después seguimos con el abogado Pablo Chargonia, integrante del Observatorio Luz Ibarburu, después de esta tanda publicitaria de Haciendo Memoria, Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Adelante. Y continuamos con Haciendo Memoria, la audición de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay, hoy con la participación como invitado del abogado Pablo Chargonia, integrante del Observatorio Luz Ibarburu. Y nos quedamos ahí con las cifras de indagados que aún hay en la justicia y seguíamos, ¿verdad? Sí, yo decía que hubo algún movimiento judicial en los últimos meses que provocó la reacción de los defensores políticos de los violadores de derechos humanos. Que iba a haber defensores políticos no puede ser ninguna sorpresa para nadie a partir del escrutinio de octubre pasado. O sea, cuando se supo quiénes iban a ser los legisladores, senadores y diputados, ahí inmediatamente debimos tomar nota de que iba a ocurrir todo esto que estaba ocurriendo, así la defensa hacia alguna forma de la impunidad. La que adoptó, de repente podemos hablar después, la que intentó Cabildo Abierto, tal vez es la más tosca, ¿no? Que es restablecer la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que probablemente no tenga éxito, pero sí instala en la agenda un tema, y me parece que la preocupación es que fertiliza un terreno para empezar a debilitar las escasas acciones judiciales y la de los movimientos de los derechos humanos que impulsan la justicia. ¿Por qué vía? Por la vía de calumniar, cuestionar el accionar de los impulsores de las denuncias y de los propios jueces. ¿Calumnia de qué tipo? Considerarlos, a los jueces que dictaron estos autos de procesamiento, sujetos vindicativos, interesados parcialmente en perseguir a los pobres viejitos enfermos y encima hacerlo en medio de una pandemia. Entonces, todo ese discurso tiende a debilitar, a desacreditar, y si bien es improbable que la ley de caducidad de pretensión punitiva renazca de las cenizas, lo que está instalado es esa pelea, esa lucha en el campo de la imagen y de la explicación de lo que están haciendo los jueces que están dictando estos fallos, estos autos de procesamiento, que los tengo acá. ¿En qué casos fueron? En el caso del asesinato de Iván Morales, en el caso de torturas en el departamento de Florida, en el caso del asesinato de Berreta, en el caso de torturas en la Dirección Nacional de Inteligencia Policial, en el caso Castañeto, en el caso de torturas en la Metropolitana, el asesinato de Basilio López y la tortura en Laguna del Sauce. Son 8 expedientes, involucran estos 8 expedientes a unas 60 víctimas, más 70 víctimas aproximadamente, y es una pequeña muestra de estos 8 expedientes, con 11 indagados que no estaban presos y que estos jueces dispusieron su prisión ahora, en estos meses de marzo acá. Estos 11 indagados refieren en estos 8 expedientes a la violación de derechos humanos que se quiere tapar, que ocurría como un método, como una forma sistémica, desaparición, ejecución y tortura metódica, que no era la obra de un delirante como Gilberto Vázquez y Gavazo. No, es mucho más complejo que eso. El terrorismo de Estado, que es lo que tratamos de explicar con este tipo de abordajes, es el ejercicio del funcionario público de un Estado que se transformó en organización criminal, que es algo mucho más complejo y más dañino que una asociación para delinquir
que a veces vemos en la macrocriminalidad, narcotráfico, cuando el Estado, cuando el propio funcionario público, con todo el aparato estatal, con todo el presupuesto estatal, se transforma en una organización criminal, comete unos daños tan intensos que precisamente provocan la reacción del mundo a partir, sobre todo, del genocidio del nazismo, para sostener desde el derecho internacional y los foros internacionales, estos crímenes son imperdonables, porque son especialmente dañinos, por lo tanto imprescriptibles, por lo tanto inamnistiables. Esto que uno a veces lo repite como una letanía, hay que repetirlo, como un rezo laico permanentemente, y cuando uno creía que tenía que hacerlo menos, en realidad se descubre que hay que hacerlo más intensamente, porque hay estas reacciones, de la que Cabildo Abierto es apenas una muestra. Pero entonces el debate se tiene que dar permanentemente. Por eso señalo a qué víctimas se intenta reparar, o familiares de víctimas se intenta reparar en estos casos concretos, porque estas cosas ocurrieron. Que es, insisto, enfrentar la ideología del olvido en su nueva modalidad. No estamos en la época del cambio en paz de Sanguinetti, sino de una nueva estrategia que consiste en decir, bueno, esas fueron cosas que ocurrieron, sí, esa no se puede negar, que ocurrieron, pero lo hicieron algunos desviados, algunos delirantes. Ayer escuchaba a Manini Ríos sospechar de la salud mental de Gilberto Vázquez. No sé, pero esa no es la cuestión. Es decir, plantear que hay un problema que eran de algunos sujetos que perdieron los puntos de referencia es distorsionar el concepto de terrorismo de Estado que desde las organizaciones populares tenemos que sostener como concepto, porque la gravedad está manifestada y la vemos todo. Era una política general. Era una política dirigida. Absolutamente general, metódica. Además, después de tantos años de escuchar testimonios adentro de los juzgados, fuera de los juzgados, está claro el modus operandi de los agentes estatales, militares y policiales, inclusive antes del golpe de Estado, que tenía toda una suerte de protocolo, nocturnidad, desnudez, capucha, colgada, tortura, acta. Metodología. Exactamente, Sí. acta de la justicia militar, y todo eso perfectamente organizado, perfectamente disciplinado, acta de la justicia militar y prisión prolongada. Eso en cantidades de miles, ustedes lo saben mejor que yo, pero entonces el abordaje judicial es necesario también que se difunda, porque no son las organizaciones populares las que están denunciando, es la fiscalía especializada que dice, yo tengo elementos de convicción suficiente en este expediente que son 3 kilos de papel y 4.000 fojas para imputarle a fulano, mengano y sultano estas cosas que las víctimas vienen diciendo desde la década de 70. Es decir, ya hay acá una narración judicial, no solamente de las organizaciones de la sociedad civil, sino una narración judicial que da cuenta de ese carácter metodológico del terrorismo. Además, Gilberto Vázquez en estas actas dice, yo fui obediente, recibí órdenes para hacer lo que hice. Y fue felicitado por los mandos. Él dice que fue felicitado por el trabajo que hizo. Exactamente. Ahí uno inevitablemente tiene que hablar del tema del Tribunal de Honor, de repente podemos mencionarlo acá. Se disparan muchas reflexiones y en estos días hay muchas reflexiones al respecto. Yo lo que quiero señalar un poco es explicar por qué Gilberto Vázquez, para la gente que leyó las actas, habla muchas veces del caso Soba, explicarlo un poco. En el 2005 tuvimos encuentros con algunos abogados de derechos humanos y yo tuve una posición contraria a algunos colegas que creían que había que ser un poco más moderado en beneficio del gobierno que recién se estaba instalando en el Frente Amplio, y mi posición era contraria, en el sentido de que había que exigirle más por varias razones que sería largo de explicar, pero quiero decir, una fuerza política que tenía militantes que fueron efectivamente atormentados por este terrorismo de Estado tenía muchas obligaciones en el sentido de superar el modelo de impunidad pactado a la salida de la dictadura y a que, sobre todo, superar aquel acuerdo de Sanguinetti y Ferreira Aldunate que se tradujo en diciembre de 86 en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Entonces, con la gente del PIT-CNT trabajamos acerca de encontrar un caso que no estuviera enredado por la Ley de Caducidad, había que ser táctico y había que presentarlo. Ese caso era el de Adalberto Soba, desaparecido en el 76, que estuvo en Automotores
Orletti, y la denuncia se presentó por la esposa y por los 3 hijos en ese momento de Soba. Automotoras Orletti, otro centro de desaparición clandestina de las fuerzas represoras argentinas. Exactamente. Y bueno, Gilberto Vázquez acaba de decir que estaba operando en 2 años, dice que en estuvo Argentina. Exactamente. Y que iba a otros países. Pero también. ¿por qué menciona entonces el caso Soba? Esta es la explicación. Porque se había denunciado en el 2005 y en el 2006 a estos sujetos, denunciamos en ese escrito que yo redacté, a 11 individuos. 8 fueron procesados el 11 de septiembre del 2006, entre ellos Gilberto Vázquez. Uno se suicidó el día anterior, el jefe del CID, nada menos, el jefe de estos tipos, Rodrigo Burati. Otro se había escapado antes, Cordero, y otro tampoco estaba en Uruguay, que era el Burro Mato, y respecto al que la fiscal, en el caso que era la doctora Mirta Yance, no encontraba elementos como para imputarle. Esa es la razón del primer procesamiento por parte de Luis Charles el 11 de septiembre de 2006. ¿Por qué pongo el acento en esta fecha? Porque estas notas que ahora se revelan de Gilberto Vázquez, la carta ante el Tribunal de Alzada, el Tribunal de Honor y todo lo demás, hacen referencia a un caso en el que iba a ser enjuiciado inmediatamente. Ya estaba el cerco tendido sobre él, además del pedido de extradición de Argentina. Él alega la existencia de un acuerdo de 8 años de prisión y 4 cabezas de turcos, que evidentemente está, eso sí, en su cabeza. Gonzalo Fernández, secretario de la presidencia, de la presidencia de entonces, lo acaba de negar, y no es posible sostener ese acuerdo porque implicaría un acuerdo con la familia Soba, que no habría jamás, con nosotros, que no habría jamás, con la doctora Mirta Yance, que tampoco, y con el doctor Luis Charles. O sea, eso es un delirio. No se sostiene y no resiste el análisis. Lo digo para matizar un poco las cosas que dice este sujeto, que es un embaucador. Y que cuando sea citado, que me parece bien que sea citado, está siendo citado con mucha frecuencia, va a seguir mintiendo. Eso que dice, o que aparenta intentar decir en los tribunales de honor, ante la justicia penal, no lo va a hacer. No lo va a hacer Gavazo tampoco. Digo, para descartar que haya una especie de, no sé, de acto de contrición. Estos sujetos son inmorales, no lo van a hacer nunca. O un error de locuacidad que permita avanzar en la investigación. No, yo no tengo fe en eso. ¿Por qué fue condenado Gilberto Vázquez a 28 años de penitenciaría como Gavazo, que están los dos en la casa, pero que fueron condenados por eso? No por lo que dijeron, porque negaron siempre todo, sino porque sobrevivieron otros compañeros que estuvieron en Automotoras Orletti. O sea, la prueba de cargo está en los sobrevivientes de la desaparición forzada. Esos vieron actuar a Gilberto, a Gavazo y a todos los demás en el marco del Plan Cóndor, y es esa la prueba de cargo que hay. Condenado en el caso de Automotoras Orletti, Gilberto Vázquez, y condenado en el caso de María Claudia García de Hellman. Diga lo que diga este sujeto, insisto, embaucador, que yo lo he visto cómo opera, incluso histriónicamente en los juzgados. Recuerdo alguna vez en la causa de los hermanos Julien, a propósito, tiene un pedido de procesamiento también por la sustracción de los hermanos Julien, sentarse, cruzar las piernas y pedirle un café al juez, porque iba a hablar mucho y después hablar de cosas del peronismo, de la KGB, cuestiones que no tienen nada que ver con su propia responsabilidad. Esta es una intención distractora en la que... un especialista, ¿no? No tengo la menor duda. Entonces, digo todo esto no para quitarle importancia a los documentos, sino para darle la justa importancia que los documentos tienen. Hace bien el fiscal en presentar los documentos del Tribunal de Honor porque algunas cosas dice. A mí me parece todavía incluso más grave que haya admitido que había una orden de atentar contra Cores, León Lev y Eleuterio Fernández Huidobro. Esto está bien, alguien lo tiene que investigar. O lo que dijo después sobre Tabaré Vázquez en el 2006. Es dudoso que con estas fechas los delitos estos estén prescriptos o no, pero hay a un fiscal que debería investigar si esto era así o no era así. Y esto no es un tema de los crímenes anteriores a 85, sino una cuestión posterior.
Y finalmente la otra cuestión que me parece importante, rescatar, y yo en ese sentido adhiero al último comunicado de la Asociación de Madres y Familias de Detenidos Desaparecidos, cuando dice todo el sistema político, en mayor o en menor medida es responsable. A mí me parece importante eso también, porque desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, el mando superior de las Fuerzas Armadas existe. Pues la Constitución dice que lo ejerce el presidente actuando con el ministro respectivo, que es el ministro de Defensa Nacional. Sostener que esta es una responsabilidad exclusivamente de las mentiras de las Fuerzas Armadas es debilitar la crítica política al Estado, que es un todo y que tiene un mando superior por alguna razón. Los aparatos represivos del Estado, ni en este país ni en ningún otro, se depuran solos. No tienen elementos como autodepurarse, mucho menos los que vienen alimentados de la doctrina de la seguridad nacional. Esa democratización tiene que venir desde afuera y desde el mando superior de las Fuerzas Armadas, ejercida por jerarcas legitimados democráticamente. Si no, no es posible. No se puede esperar una, digamos, renovación endógena de las Fuerzas Armadas. Entonces, las responsabilidades políticas de presidente y ministro de Defensa desde el 85 hasta acá tienen que están en el tapete inevitablemente. Me decía el entonces capitán Arrarte y después general Arrarte, que fue torturado por negarse a torturar, de la doctrina de los paracaidistas franceses en el cuartel de Toledo, que yo siempre recuerdo eso, porque aplicaban la tortura, la misma que aplicaban los colonialistas franceses en Argelia, la estudiaban, la analizaban como método de acción política para el conflicto político en el Cono Sur en la década del 70. Ese tipo de temas no lo van a resolver desde adentro estas generaciones que se transmiten generación en generación este tipo de doctrinas, sino desde el mando superior de las Fuerzas Armadas legitimado democráticamente porque es el presidente y el ministro de Defensa que ese presidente eligió. Por lo tanto, cuando uno encuentra que 14 años después aparecen documentos aparentemente importantes, es responsabilidad de unas Fuerzas Armadas que se encubren a sí mismas, pero también del mando superior civil de las Fuerzas Armadas que no hizo lo suficiente como para revelar y rescatar esa información. Bueno, estamos llegando a otra tanda, pero después de la tanda volvemos con Pablo Chargonia, abogado, integrante del Observatorio Lucio Ibarburu, y me queda un comentario para dejarlo volando, ¿no? Porque en las declaraciones en el Tribunal de Dolor de Gilberto Vázquez dice, con el dolor del alma torturé, asesiné. Yo me pregunto, a dejarlo volando mientras vamos a la tanda, si con el dolor del alma también asesinó a las madres que recién habían parido para sustraer a sus bebés y robarlos, y con el dolor del alma también violaban a las mujeres y a las jóvenes. O sea que dejarlo flotando eso, ¿verdad? Y nos vamos a la tanda y enseguida continuamos con más Haciendo Memoria de la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Y continuamos con Haciendo Memoria, hoy viernes 4 de septiembre del 2020, la audición de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay, que se emite por CX30, 1130 AM, y la radio cooperativa.uy. Para los que nos quieran ver, nos están viendo en vivo en este momento por nuestro canal de YouTube Crisol. Y tenemos al invitado de hoy, al abogado Pablo Chargonia, integrante del Observatorio Lucio Ibarburu. Y una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con el desafuero de Manini y Río? Porque este hombre primero dijo, sí, yo quiero que me desafueren para que se demuestre la verdad, pero ahora, como se dice comúnmente en la jerga popular, y me hago cargo, le saca el culo a la jeringa. Es una cosa tremenda. Sí, yo estaba repasando un manual en el que todos los senadores que pasaban por la Facultad de Derecho estudiaron, que es el texto de Derecho Público de Horacio Casinelli Muñoz, el maestro de generaciones enteras en materia de derecho constitucional, para analizar un poco cuál es la naturaleza del instituto del desafuero. Implica en principio un apartamiento de la igualdad ante la ley. Todos los que cometemos un delito, si somos convocados por la justicia, tenemos que comparecer. Los legisladores, en cambio, tienen unas inmunidades. Entonces, en el manual, en el capítulo Inviolabilidad de los legisladores, analiza los artículos 113 y 114. El 113 refiere a la
inmunidad respecto al arresto. Los legisladores no pueden ser arrestados. Y el 114 es el del fuero, no pueden ser procesados. ¿Cómo se explica que existan estos institutos de privilegio de los legisladores? Se explica porque se trata de evitar a través de estas inmunidades que el instrumento judicial decida los votos en el Parlamento o decida la política que despliegan los partidos en el Parlamento. Entonces, para evitar estas situaciones, aparecen los artículos 113 y 114, que son inmunidades en beneficio del legislador. Por lo tanto, deben ser interpretadas estrictamente. No es una patente de corso, o no es la posibilidad de quitarle el culo a la jeringa alegremente. Pero esa es una responsabilidad de los senadores del cuerpo. Entonces, leo lo que dice el texto que todos los senadores que pasaron por la facultad le hicieron ya. En caso de que hubiera una denuncia, como en este caso de Manini Ríos, ¿no? La Cámara, en este caso la Cámara de Senadores, va a tomar conocimiento de las acusaciones contra el legislador y determinará si se trata de procedimientos hechos de buena fe o si están destinados a obstaculizar el ejercicio de las funciones legislativas. O sea, lo único que tienen que analizar los senadores es si hubo buena fe, o si en cambio forma parte de una campaña para quitar al senador de Cabildo Abierto. Salvo que los senadores le endilguen al fiscal Morosoli una intención partidaria de intervenir en la correlación de fuerzas para quitar a un senador determinado, salvo que se haga esa acusación, lo que la Cámara debe hacer, lo que los senadores deben hacer solamente, es analizar si hay buena fe o no hay buena fe. Digo esto porque estamos escuchando todos los días que los senadores del Partido Nacional dicen que no hay mérito y se ponen a analizar el dictamen de Morosoli y decir, para mí no hay delito. Esa no es la función, esa es la función del juez. Si no hay delito, comparecerá Manini Ríos, se defenderá y el juez dirá, no hay delito, a su casa. Lo que el Senado tiene que hacer es decir, bueno, esta es acusación. ¿Es para intervenir en el debate parlamentario, en la correlación de fuerzas? ¿Es para sacar al senador de Cabildo Abierto y que no vote una ley o que no haga un llamado a un ministro, cosas por el estilo? Solamente eso. Entonces, cuando los senadores del Partido Nacional hacen este tipo de reflexiones, evidentemente están distorsionando el instituto del desafuero en una actitud que tampoco es demasiado difícil de entender, ¿no? De beneficio a su socio en la coalición de gobierno. Esta coalición de derecha tiene estas características. Suma a derecha conservadora, derecha neoliberal y la derecha que yo califico de neofascista, de Cabildo Abierto y de reivindicación de las violaciones de los derechos humanos, como vemos todo el tiempo permanentemente. Entonces, no hacer ese análisis que dice Casinelli Muñoz sobre la buena fe del fiscal significa una pésima señal de favorecer a uno de los socios que se niega a comparecer ante la justicia. En ese sentido, nos hace recordar a otros militares que frente a los tribunales, y cuando llega el momento de los tribunales de verdad, esos que puedan procesar y mandar preso, dicen que no se acuerdan o que hacían tareas administrativas o se escudan, como lo vemos todas las semanas, en el Consejo de los Abogados del Centro Militar y hacer silencio frente al juez. Lo vi a propósito hace 2 días. El Pajarito Silveira es trasladado de la cárcel de Domingo Arena. Lo cuento para poner una nota, digamos, de lo que está ocurriendo en estos días en los juzgados, ¿no? Trasladado de la cárcel de Domingo Arena, donde está, para declarar en el caso de los hermanos Zulién, y su declaración es la siguiente: me niego a declarar, yo cumplí la función de evitar que Uruguay fuera la Cuba de Sudamérica y después combatí a los comunistas para evitar que Uruguay fuera un satélite de la Unión Soviética. Eso lo dijo hace 2 días. Estos individuos reivindican su posición. Ayer hubo una audiencia con Antranik Ohanessian, que niega su participación en el asesinato de Walter Arteche. Claro, que estuvo en el Florida, sí. Que estuvo en la batallón Florida. Que no fue juzgado en aquel momento porque tenía otras causas pendientes, creo. Estaba en y bueno, ayer lo que dijo es que
no se acordaba, que no participó, y cuando le muestran la firma al pie del acta que indica que hubo un operativo en la playa del Cerro, Walter Arteche corre hacia el Río de la Plata y lo ejecutan. Él dice que no sabe si la firma que luce al pie es de él o no es de él, y alega que lo obligaban a firmar cualquier cosa. O sea, de todos los militares que había, decidieron que Oganessian firmara al pie, describiendo minuciosamente cómo habían dado la orden de detención a Arteche, versión militar, ¿no? Y finalmente alguien dispara y lo ejecuta. Estas son las cosas que están ocurriendo todos estos días. La semana que viene va a haber una audiencia vía Zoom con Gavazo, que causan en la causa de Walter Arteche también. No tenemos expectativas. Estos individuos, insisto con esto, no van a aportar nunca, no hay esperanza de que quiebren la omertá. Precisamente por eso, vuelvo a lo del bloque anterior, la omertá se quiebra desde afuera, desde el mando civil y desde la presión de las organizaciones populares. Yo suelo decir que la justicia no se espera, se exige. Y ahí vamos a esa necesidad de estar permanentemente presionando a jueces que son a veces lentos, no estos que yo menciono que también hay que señalar, no todos los jueces son iguales. Isaura Tórtora, Silvia Urioste, recibe, por ejemplo, la crítica de Manini Ríos, crítica que es elevada a la Suprema Corte de Justicia, remitida a la Suprema Corte de Justicia, para cuestionar a la jueza Silvia Urioste. Eso también hay que tenerlo en cuenta. No todos los jueces actúan de la misma manera y hay algunos que quieren efectivamente avanzar en estas causas después de haberse perdido mucho tiempo, porque no olvidemos que después de la sentencia Hellman, recién después de la sentencia Hellman, cae la ley de caducidad. Y a propósito de la sentencia Hellman, no sé si tenemos poco tiempo, pero lo ato con los cuestionamientos de Almagro al sistema interamericano, que también es gravísimo. Sí, muy grave. Y también lo ato con las posturas soberanistas neofascistas de Cabildo Abierto. Hay varios tipos de fascismo. El que ejerce Manini Ríos es el de la presunta defensa frente a las intenciones foráneas extranjeras. Cuando tiene que elegir a ver cuál es el enemigo de la patria, elige a los organismos de derechos humanos de ámbito internacional, el caso de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, porque podría elegir otros. Pero la elige, Escuela de las Américas podría elegir. por ejemplo, otras formas de la internacionalización. Discurso que hay, y cuestión que hay que enfrentar, porque es un discurso atractivo para cierto sector de nuestra sociedad que cree que hay que defenderse de cualquier invasión foránea, cosa por el estilo. Por eso ha salido a atacar a la Corte Interamericana y se le ha tenido que responder que Uruguay suscribió el Tratado del Pacto de San José de Costa Rica el ejercicio de su soberanía, decidió adherir al pacto y por lo tanto decidió adherir a la jurisdicción y a la competencia de la Corte, a someterse a la Corte de Derechos Humanos. No le gustará a Manini Ríos, pero ahí está, y ahí está la sentencia Hellman obligando a todo el Estado uruguayo. Le ha reprochado a la Corte Interamericana al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia, no cumplir con los deberes internacionales y le va a seguir reprochando, insisto, a todos los órganos del Estado, Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Mando Civil de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, porque todo el Estado está obligado a esclarecer todos los crímenes de la dictadura, dice la sentencia además, a adoptar todas las medidas, y todas las medidas son de naturaleza judicial, de naturaleza legislativa, de naturaleza administrativa. Por ejemplo, debió haber buscado el material de los tribunales de honor. Claro. No podrían haber quedado ocultos en la oscuridad del ámbito militar, porque así no se defienden los derechos humanos. Entonces, una de esas obligaciones que la Corte Interamericana le señala a Uruguay tiene este sentido. Cuando Almagro cuestiona a la Comisión Interamericana, nos pone en un problema grave desde el punto de vista de la protección de los derechos humanos. Acaba de ser elevado en estos meses pasados el caso de las muchachas de Abril. Por lo tanto, existe la probabilidad de que haya otro juicio contra Uruguay. Está en este momento es un proceso de negociación que también habría que analizar e iluminar un poco entre la Comisión, la Corte y el gobierno uruguayo actual.
Por lo tanto, habrá que analizar qué responde Luis Lacalle Pou y el canciller Bustillo, porque estamos en la puerta de una sentencia Hellman 2 nueva. La comisión... Tú habías dicho, creo que la vez pasada, la última vez que viniste, que eso no era tan largo el periodo, ¿no? Según lo que me señalaron desde la Comisión Interamericana, que me pidieron que fuera en su momento perito ante la Corte y yo acepté, será un año de negociaciones. No es tanto tiempo, claro. No es tanto tiempo. Y el tema, en todo caso, es que tanto la sentencia Hellman como esta futura, que podría ser de condena, si esto se mantiene así, exige a todos los organismos del Estado uruguayo celeridad, eficiencia, proactividad, y en fin, la defensa de la verdad y la justicia como deber internacional. Sí, no, a mí me despierta una reflexión en el medio, porque esta gente que defiende de forma nacionalista y considera los tratados que ha firmado Uruguay a nivel internacional como algo foráneo y agresivo hacia la nacionalidad, cuando gobernaron prácticamente para intereses extranjeros y para el capital financiero internacional, sí, por ejemplo. Es raro, ¿no? Sí. Pero como son mentirosos profesionales, uno no se extraña, ¿no? Sí, sí. No sé si querías agregar algo más, en el último minutito. No, volver a repetir la necesidad de que estas cosas se ventilen, se debatan. Es muy difícil sustraerse al mezquino debate interpartidario, pero estamos viendo, no hay que ser demasiado ingenuo para ver cómo el gobierno actual le reprocha al gobierno anterior y el gobierno anterior trata de defenderse sin atisbos de autocrítica por lo que estoy viendo, pero ese es un debate partidario, donde se cobran cuotas mezquinas. El movimiento de los derechos humanos se debe sustraerse a eso, ser más profundo en la crítica. Ir a lo medular, ¿no? Ir a lo medular. Exacto. Y no caer en ese conflicto coyuntural donde evidentemente hay imposturas. La del actual ministro Javier García es esa, está en su momento de gloria porque acaba de descubrir que el gobierno anterior tuvo una falla, que la tuvo. Yo insisto con esto, porque no debió haber sido ajeno al mando superior a la ministra, al viceministro, al secretario del despacho, al responsable de inteligencia militar que había en ese momento. Estas actas no debieron haber sido desconocidas. Pero con independencia de ese debate interpartidario, el movimiento de los derechos humanos lo que tiene que reivindicar y reclamar es toda la justicia, toda la verdad y toda la reparación de estos crímenes. Muy bien, bueno, estamos llegando al final, porque así se termina además el tiempo de Crisol acá en la radio, y le agradecemos al abogado Pablo Chargón, integrante del Observatorio Luis Ibarburu, haber participado. Lo vamos a tener en otras oportunidades, seguramente aquí, por la audición de Crisol, haciendo memoria de la Asociación de Expresas y Expresos Políticos, que ya llegamos al final, ¿no, José? Sí, convocar para esta tarde-noche, de 18 a 20 horas, todos somos familiares, que nos digan dónde están. Van a estar los familiares con fotos de los desaparecidos. Repítame la hora hoy en la Plaza Libertad. En la Plaza Libertad, de 18 a 20 horas. Estaremos por ahí, entonces. Bueno, y nos estamos despidiendo y pidiendo disculpas porque nos quedamos un montón de temas afuera, muchos, ¿no? Temas, pero... Hasta temas internacionales, porque, en fin, la vacuna cubana, y saludos varios, etcétera, que nos quedaron para el final. Pero la próxima los estaremos dando. Así que un saludo, muchas gracias al abogado Pablo Chargonia. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a la orden. Y nos estamos viendo la semana próxima en esta audición, haciendo memoria de la Asociación de Expresas y Expresos Políticos, como siempre, por verdad, memoria, justicia, reparación integral y nunca más terrorismo de Estado. La Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay está más que nunca en lucha para que los más infelices sean los más privilegiados. Y no se vayan porque ya viene la audición de El Popular en el Radio. Hasta la próxima. Que aromaron las calles persiguiendo un destino.